relativa, ¿qué me empieza a pasar a mí? Yo empiezo a tener problemas con la respiración. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener nuestros pulmones húmedos para que podamos conseguir el oxígeno. Entonces mi sistema empieza ¿qué? A fallar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque va habiendo más tensionantes. ¿Listo? En este caso, lo que nosotros estamos viendo son tensionantes de la casa, por así decirlo. Esta zona que tenemos acá presenta tensionantes, tanto así que no tenemos la mayor variabilidad de ambos ecosistemas. Pero sí tengo especies que están en el borde del ecosistema, es decir, especies que son más plásticas, es decir, que resisten mejor las variabilidades ambientales. Ejemplo, ustedes acá, por ejemplo, ¿se acuerdan de esos lobitos? Lo que uno le dice lobitos, las lagartijas estas. verdes. Algunas son verdes, otras son azules, son las mismas especies, sino que el azul es macho, ¿ya? Esas especies, por ejemplo, tienen una característica que puede ser partenogenéticas. ¿Qué significa eso? Que las hembras por sí solas se pueden reproducir sin los machos, ¿ya? Sino que siempre darán hembras, ese tipo de progenie. O sea, con razón hay más verdes. Por razón son los más verdes, ya. Entonces los machos son los azules, pero para producir machos como tal sí necesitan machos para que haya un tipo de cópula y fecundación. Cuando el ambiente es muy extremo, es muy tensionante, como puede pasar dentro de áreas de cotono, es decir, áreas donde no se encuentren los mejores recursos para que la población esté alta, lo más probable es que se produzcan solamente hembras, porque las hembras no gastan tanta energía en la conquista, por ejemplo. No son tan tontas como uno, ya, entonces no gastan tanto exponiéndose. Fíjense, o sea, hasta nosotros lo hacemos. En lo tradicional antiguamente, que el hombre era el que le tocaba conquistar a la mujer, eso afortunadamente cambió. Entonces la persona era el que gastaba el dinero, por así decirlo. En el ambiente él gasta recursos, gasta energía haciendo eso. La energía que gasta tratando de conquistar a la hembra, podría gastarla en qué? Sobrevivir, en alimentarse, etc. Una pregunta, ¿ahora qué se Antes, recuerden, como los ecosistemas nosotros los podemos comparar con organismos, también podemos decirles que hay ciertos factores que hacen que un ecosistema esté en el borde, ¿ya? Y esto hablaremos acá con el efecto borde. ¿Listo? Hasta ahí está claro el cotón. No solamente es la parte física, sino es parte de ecosistemas, aquellas interacciones dentro de los ecosistemas. Aquí puede haber depredadores que en esta parte puede haber depredadores, por ejemplo, del ecosistema número 2, puede ser ecosistema de bosque seco tropical y este bosque montano. Son dos bosques diferentes. Aquí estamos más o menos en un bosque seco tropical de tipo xeropílico, aquí en esta zona de Santa Marta. Si vamos subiendo a Minco, vamos subiendo un poquito Bucaramanga, ya cogiendo la cordillera oriental, etcétera, etcétera, esas zonas van siendo un bosque seco tropical más tirando a bosque montano. Son zonas con menos temperatura, otro tipo de vegetación, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ambas uno puede encontrar depredadores comunes, ¿ya? Pero hay algunos tipos de depredadores que solamente están aquí en este bosque seco tropical, ejemplo, otros lagartos, que necesitan estar acá porque acá es donde consiguen elevar su temperatura al punto de que pueden ser metabólicamente activos. Nosotros podemos estar acá hablando, diciendo todo esto porque yo estoy conservando 37 grados de temperatura. Si mi temperatura baja, digamos a 36 grados, ¿qué me empieza a pasar a mí? se debilita? Me empiezo a debilitar porque no puedo hacer el metabolismo que yo necesito. Si ustedes tienen un carro, el carro funciona a una temperatura específica, pero si el carro se empieza a enfriar mucho, ¿qué pasa con el carro? Se apaga. Se apaga, no empieza. Y si está muy caliente, ¿qué pasa el carro? Se apaga también, se quema alrededor, etcétera, etcétera. Entonces necesita más o menos una homeostasis. Esos lagartos que yo les digo, ellos pueden llegar aquí al ecotono, es decir, a la primera parte del bosque montano. Llegarán a esta parte, que es el borde entre uno y otro. ¿Listo? En esta parte específica. En esta parte específica pueden consumir recursos que no existen en el bosque seco tropical, pero sí existen en el bosque montano. ¿Ya? Aquellos que se encuentran dentro del ecotono. Por eso es que el ecotono puede tener una mayor biodiversidad que cada uno de estos ecosistemas. No siempre se presenta, pero es una regla en general. Importancia de eso que ustedes, como ingenieros, si tienen que estudiar este y este otro fragmento, y ustedes leyeron aquel artículo de la biodiversidad y función de los ecosistemas,
coger un ecotono para hacer el muestreo o hacer la investigación no sería una mala idea. ¿Entendieron por qué? ¿Todo el mundo claro? Porque tiene partecitas de ambos, de eso mismo. Ahora sí, perdón, me estaba preguntando. Exacto. Hasta se me olvidó ahora lo de los reptiles, pero lo de los machos. Cuando ellos tienen que hacer como otras especies que pelean por la hembra, o como hay mucha... Depende del tipo de especie. Hay algunos que la competencia por la hembra es simplemente por, se llama alegorías. Es decir, el que más canta, el que más se mueve, el que tiene mayor color, eso varía con la especie. Listo. Segunda, fragmentación. Número 15. Miguel Ángel Portilla. Miguel Ángel Portilla. Fragmentación. Proceso dinámico por el cual se determina hábitat, por el cual un determinado hábitat va quedando reducido a partes o islas de menor tamaño. Déjame a ver si entiendo. Fibrela es lo que te Es leo. que es la Bueno, si quieres se lo puedo decir en mis palabras más bien. Repítelo otra vez, léelo tú y tú me lo explicas. Es mejor. Proceso dinámico por el cual un determinado hábitat va quedando reducido a partes o islas de menor tamaño, más o menos conectados entre sí en una matriz de hábitats diferentes al original. ¿Qué significa todo eso que Pues la fragmentación básicamente es como, este es un ecosistema, el cuadrito. Entonces, sí, si quieres. Entonces en este ecosistema, pues sucede algo que rompe, como decir, la armonía, divide la armonía. Entonces, ¿no? El ejemplo que tenemos es una carretera. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como trazan una carretera, las interacciones que había de este lado con este lado dejan de ocurrir, o por lo menos no tan frecuentemente como se venían haciendo. Correcto. Entonces, cuando hacemos una fragmentación como tal, hay un rompimiento de mi sistema original, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tenía antes de que me dañara el cuadrito aquí? Era el otro cuadrito. En este otro cuadrito, la relación superficie-área, en este caso en el volumen es área, es todo esto, ¿verdad? ¿Sí o qué? Entonces tengo un área relativamente grande. Listo. Pero si yo parto esto en 4 pedacitos, digamos que le hago un camino, acá hay un camino, acá no tengo otro marcador. Yo tengo en mi bolsa. ¿Me tiene? Si yo tengo esto así, hago un camino por acá y un camino por Abre acá. mi bolsa y le está Aparte del perímetro donde yo tendré interacciones, también tendré interacciones por el camino, ¿verdad? Es decir, tendré más puntos de... Gracias. ¿Alguien tiene mi tapa? Que se dañe este camino. Entonces, en este punto yo tendré más interacciones también aquí, ¿verdad? Por ejemplo, por acá podrán pasar cazadores, carros, bicicrocistas, nudistas, etcétera, etcétera. O sea, podrá pasar de todo por estos caminos. Entonces, ¿qué pasa con mi relación superficie-área? ¿Aumento o disminuye? Disminuye porque Relación superficie-área. ¿Aumenta o disminuye? Resumen, ¿cuántos cuadritos hay acá? Hay muchos, ¿verdad? sí. ¿Cuánto es la línea roja? ¿Cuánto es lo rojo que yo gasté acá? Solo el cuadrito. ¿Cuánto es lo rojo que yo gasté acá? Ah, El 4. cuadrito y la cruz, ¿verdad? ¿Cuál es mi relación superficie-área? Es toda la línea roja, ¿ya? Entonces aumenta. Es decir, tengo más puntos de relación dentro de ¿qué? Mi área. ¿Me van a entender? No. En este caso, que me dañaron mi cuadrito, en este caso, ¿yo cómo podía llegar al centro? Pasando todo esto, ¿verdad? ¿Sí o qué? No tenía un camino, señor. O sea que no, las relaciones no van tan dispersas, o sea que no van más. Exactamente. En este punto, para yo llegar al centro, a este de acá, tuve que haber pasado por toda esta área, ¿verdad? ¿Qué significa pasar por toda esta área? Tuve que pasar por todas las interacciones que habían acá. ¿Sí o qué? Tuve que pasar por el león, por Tarzán, por Chita, por lo que sea, para llegar al centro. ¿Sí o qué?
En este punto, yo puedo Amigo, llegar al te centro puedes comer. mucho más rápido porque hay un Mira. camino. ¿Sí o qué? Mucho ¿Qué mejor. quiere decir eso? Quiere decir que cuál de los dos estará más protegido si esto es un tesoro. En este, ¿verdad? En este yo puedo decir que yo fragmenté esta área en 4 pedazos. Lo fragmenté, efectivamente, 4 pedacitos, ¿verdad? Estos puntos intermedios, como tal, ahora yo tengo una mayor posibilidad de acceso. ¿Qué significa eso? Este antes era un sistema complejo, completamente. Este como tal se simplificó en 4 sistemas que son menos complejos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o qué? Porque este disminuyó la relación con este y este aún más con este. ¿Me hice entender? ¿Está claro? Ahora, pongamos otro caso. Otra vez tengo el cuadrito que Miguel Ángel dañó. Si yo, en vez de hacer un camino, lo que hago es que deforesto y hago esto. Sí, qué pena. En este caso, miren, yo separé los fragmentos. Al separar los fragmentos, tengo mucha área entre uno y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que las interacciones que había entre ellos serán aún más difíciles. ¿Listo? El ejemplo que puso Miguel Ángel de la carretera. Si yo tengo una carretera de 2 carriles, históricamente cuando se hizo la carretera de acá a Ciénaga, perdón, de aquí a Barranquilla, señores, cada 2 minutos había muerto 300 mamíferos. Aún todavía los hay, ¿no? Las personas que han ido y vuelto a Barranquilla casi siempre encuentran una iguana muerta, una serie de marsupiales que habían acá, zorrochuchos, lo que le decíamos acá en la costa, muchos tipos de animales, ¿ya? Porque la carretera como tal no permitía el flujo de un lado a otro. Ustedes se acuerdan que yo les dije que los organismos son materia, y la materia es, ¿qué, Rosana? Por Einstein la materia es ¿qué? ¿Te acuerdas de Einstein, aquel señor así todo cabelludo? Exactamente, la materia es una forma de energía y la energía es una forma de materia. ¿Listo? Yo les dije al mismo tiempo que ambas cosas son información. ¿Sí o qué? Entonces, esta iguana que estaba acá, en ese punto, para poder pasar para acá tiene que pasar esa carretera, digamos que de 2 carriles. Ahora si son de 4 carriles es aún más difícil que pase. ¿Sí o qué? Entonces la información que tiene ella quedará acá. Todas las interacciones que ella tenga a nivel de supervivencia y reproducción quedarán acá. Acá, si yo tengo una iguana 1 y acá una iguana 2, hablamos de población 1 y población 2, esta puede crear interacciones diferentes que esta otra. Si aquí, por ejemplo, habían solamente uvas, por el tipo de hábitat que hay, ella solamente comerá uvas. Puede que su sistema digestivo se adapte para eso. En este caso, aquí hay, no sé, guayaba, eso. Acá se adaptará para comer eso. Puede que a medida que pase el tiempo, la filial, es decir, los hijos y la descendencia de ese, se adapta a eso. Eso es lo que origina la fragmentación, ¿ya? Que los ecosistemas se vuelvan más simples y se disminuye el número de interacciones, porque aumenta la relación superficie-área. ¿Vale, señor? La fragmentación solo se debe de No, muy bien, gracias. La fragmentación como tal es un proceso originalmente natural, ¿ya? ¿Cómo puedes ver una fragmentación de tipo natural? Se desvía el cauce de un río, ¿ya? Por ejemplo, el Magdalena como tal, si ustedes ven históricamente, él antes desembocaba más hacia el lado de la Guajira. Hay hipótesis que él desembocaba al lado en el lago Maracaibo. ¿Se acuerdan dónde queda el lago Maracaibo? En Venezuela. El pedacito ese es el lago Maracaibo. Él desembocaba ahí. A medida que fue subiendo la Sierra Nevada de Santa Marta, él lo que ha ido haciendo es esto, desviarse más a la depresión momposina. Hace 50 años más o menos, en la desembocadura de Magdalena, había islas, se llamaban Isla Verde, no me acuerdo cuáles son los nombres. Estas islas como tal han ido desapareciendo porque el sedimento que la formaba el Magdalena ahora se está acumulando más hacia su lado oriental, porque él va bajando como tal. El Magdalena, la desembocadura, se va moviendo. Lo más lógico es que él se una con el canal del Lino de aquí a millones de años, pero recuerden que una cosa
cosa es el tiempo biológico y otra cosa es el tiempo ecológico. ¿Listo? Entonces, para la pregunta que me hizo ¿quién? Jesús. La pregunta que me hiciste tú es muy importante. Entonces, naturalmente los ecosistemas se fragmentan. El hecho de que un ecosistema se fragmente es un proceso, hace un proceso de especiación. ¿Por qué? Lo que les decía acá, se crean especies alopátricas. Perdón, una especie puede tener poblaciones alopátricas o puede tener especies alopátricas. ¿Qué significa eso? Simpátricas significa que las dos especies viven en el mismo hábitat. Es decir, aquí la compañera y mi persona vivimos acá en Santa Marta, vamos siempre a los mismos, no sé, a tomar jugo en la Quinta Avenida. ¿Tú tomas jugo ahí? Claro. Entonces los dos compartimos el mismo hábitat y el mismo recurso, por así decirlo. Pero si la compañera se muda a Barranquilla y yo me mudo que a Cali, entonces yo comeré cholao y ella comerá, ¿a quién es Barranquilla? Claro. No, Uy, no. No, yo no iba a decir nada ya, pero comerá otra cosa que comen los barranquilleros. Entonces aquí habrá una diversificación. Seremos especies simpátricas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene un hábitat y yo tengo otro. En este caso, para que la compañera y yo no peleemos por los jugos de la quinta, lo que puede pasar es que ella se los tome de noche y yo de día. Es uno de los ejemplos más sencillos de entender. ¿Sí o qué? Es el mismo recurso, solamente que lo estamos usando en tiempos diferentes. O puede ser que a ella le guste el de Níspero y a mí me gusta el de Borojó, etcétera, etcétera. Profe, yo no entiendo los continentes que han estado viviendo todo eso, pero yo creo que la fragmentación que se vivieron. ¿Qué cosa? De los continentes que existen. Este es el ejemplo más global que ustedes pueden tener, la fragmentación por las placas tectónicas, ¿ya? Antes había un gran continente. Ese gran continente como tal era muy homogéneo en especies, sobre todo porque estaba en la parte central. Como los continentes se han ido abriendo y más que todo han ido aumentando en la latitud que ellos tienen, es decir, mucho más para arriba y mucho más para abajo, lo que ha pasado es que había una diversificación de hábitats, ¿ya? Muchas de las especies que fueron comúnmente, tenían un ancestro común, se han ido diversificando. En este curso fue un ejemplo que dije de los ojos azules, del Homo sapiens y eso. Eso es un ejemplo claro de eso. ¿Hay alguien aquí de ojos claros? Yo nunca veo casi los ojos. ¿Hay alguien aquí de ojos claros? Ah, no, el libro del No. Las personas de ojos claros en general, la hipótesis que se toma es que se derivan de una mutación de un ancestro común. Un ancestro que tuvo ojos azules, que es el fenotipo más recesivo, ¿ya? De ese fenotipo por selección sexual, es la hipótesis que hay, la más aceptada por genética, de ese fenotipo que ocurrió no en Europa, sino en Medio Oriente, para el lado de Europa, de ese fenotipo él se fue reproduciendo mucho, etcétera, etcétera, y fueron comenzando variaciones en ese tipo de genética, ¿ya? Por eso es que se da la diversificación de los colores de ojos que tenemos actualmente. El más general es el que tenemos casi todos, que son cafés oscuros, ¿ya? No negro, el negro es otro tipo de variación, de hecho es una enfermedad. Si ustedes ven como tal el ojo de una persona de ojos oscuros como tal, no es tan oscuro. Ustedes lo alumbran, tiene algo de café con la parte de la pupila negra. No es un ojo totalmente negro, es muy raro que ocurra eso. Entonces así fue que se fue la diversificación. Antes tenían un ancestro común, pero hubo una diversificación y muchos de ellos no se reprodujeron. ¿Vale? Ahí estoy hablando a nivel de poblaciones, es simplemente el ejemplo para decirles lo del ancestro común. Esto que lo estoy diciendo de especies simpátricas son especies diferentes, es decir, entre ellas no se pueden reproducir, pero sí pueden competir por recursos. ¿Ok? Señor. Por ejemplo, una tipo de fragmentación natural, podrían ser las ciénagas o las marismas. Las ciénagas como... Bueno, definamos primero. Ciénagas como tal es un cuerpo lacustre. ¿Qué quiere decir eso? Es una zona de humedales. Simplemente una porción de tierra tiene cierta cantidad de humedad. Vale, esta humedad tiene que saturar la tierra. Es decir, el nivel freático de ella tiene que ser mucho, o sea, tiene que sobrepasarse para que abajo, o sea, la tierra no pueda absorber todo el agua que tiene eso. Por eso hay inundaciones. Como tal, estos humedales pueden ser permanentes o temporales. La Ciénaga Grande de Santa Marta es permanente, es decir, durante el año la ciénaga no se queda seca, pero hay ciertos cuerpos que sí se quedan secos. Lo mismo pasa con las marismas, pero es una relación con agua salada, más o menos.
La fragmentación que puede haber cuando ellas ocurren se da si el área donde se presenta la marisma o se presenta la ciénaga temporal se agranda, es decir, que ahí tradicionalmente no había ocurrido ese proceso. Por ejemplo, un lugar donde nunca hubiera habido ningún tipo de aporte, nunca actualmente, ningún tipo de aporte de agua salada, y que haya un aporte de agua salada, lo más seguro es que la vegetación de ahí, por ser alofótica, eso quiere decir que no le gusta la sal, se muera. Y ahí se cree lo que es una colonización de especies halófilas, es decir, que les gusta la sal, por ejemplo, mangues, etcétera, etcétera. Si permanece mucho el evento de tensión, el evento tensional. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros? ¿Qué es lo tercero? Efecto vórtice. Ese es muy interesante. Yo creo que te sabes el nombre. No. Dame otro. No, broma. Brian. Vale. Perdón. Brian Vale. No, Brian Carlos. Brian Carlos Vázquez. ¿Qué encontraste de eso? Bueno, para decir lo que yo entiendo mejor. No, léelo y después. Eso es lo que pienso. 21 minutos ya. Ya van 21 minutos. Van 21 minutos. Yo he grabado 2 horas con esa vaina. Está diciendo el efecto Borges de una definición del libro Smith. Respuesta de los organismos y de los animales. Estudia. Le toca leer bien porque le está grabando. Bueno, de mí la respuesta de los organismos y de los